Entre la noche del 20 y la madrugada del 21 de julio de 2019 se cumplirán 50 años, medio siglo, del arribo del hombre a la luna. Estaremos con ustedes en los próximos minutos para recrear cómo fue el acontecimiento, este hecho histórico. Nos estamos remontando al año 1969. Ya al ocaso de una década marcada por convulsiones de tipo social, por innovaciones, por la vida y el futuro de los jóvenes que luchaban por romper esquemas. La guerra de Vietnam, el movimiento hippie, el Mayo francés, entre tantos hechos históricos y, por supuesto, el arribo del hombre a la luna. De la mano del profesor Marcos Antonio Peñalosa Murillo, físico, egresado de la Universidad de los Andes, del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, PhD en Ambiente, en Ciencias Atmosféricas por la Universidad de Essex en Inglaterra, y actualmente es investigador científico visitante del Departamento de Astronomía del Williams College, Massachusetts, Estados Unidos. También es profesor titular jubilado y es académico Fulbright, columnista del diario El Nacional desde hace varios años. Él nos llevará de la mano de este acontecimiento histórico. Nos complace tenerlo aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y me emociona mucho estar en este video para referirme a los 50 años del hombre a la luna. Aquellas personas que presenciaron la llegada del hombre a la luna en julio de 1969 fueron unas personas muy privilegiadas por el hecho histórico que estaba ocurriendo, lo cual no ocurrió con aquellos que presenciaron la llegada de Cristóbal Colón en su primer viaje al Nuevo Mundo, o aún aquellos que presenciaron la muerte, resurrección y pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Nuestro principal objetivo es que las nuevas generaciones conozcan este hecho histórico que conmovió, emocionó a la humanidad. Fue el producto de mucho trabajo, ensayo-error, investigaciones, esfuerzos, frustraciones y alegrías. Vamos a conocer parte de ese proceso que llevó a Estados Unidos hasta que Neil Armstrong pusiera el primer pie en la Luna. El viaje del Apolo 11 formó parte de un proyecto llamado Proyecto Apolo, que consistía de varios vuelos no tripulados como pruebas previas y vuelos tripulados que finalizó con el Apolo 17, sacando el Apolo 13 que sufrió un accidente. Pero previamente a eso hubo otros dos proyectos anteriores al Apolo, que fue el proyecto Géminis y el proyecto Mercury. En el proyecto Mercury comenzaron a lanzarse los primeros humanos en cápsulas individuales, era un solo astronauta, para ver cómo respondía el astronauta frente a los cambios extremos que iba a sufrir cuando entrara en órbita y subiera al espacio. En el proyecto Géminis se llevó a la tripulación a 2 astronautas, comenzaron a hacerse más complejas operaciones en el espacio, de paseos en el espacio, acoplamiento de naves, y el proyecto Apolo entonces arrancó con 3 astronautas, que finalizó entonces con la llegada de los varios Apolos que llegaron a la Luna, con el Apolo 17, donde finaliza el proyecto. Para la humanidad, estos 3 hombres del Apolo 11 fueron superhéroes. La admiración, el valor, las condiciones. ¿Qué debe tener un astronauta para superar tanta presión y tanto riesgo? Los primeros astronautas que correspondieron al proyecto Mercury eran pilotos militares de prueba, es decir, estaban arriesgando su vida y manejaban aviones supersónicos a grandes alturas, sometían el avión a pruebas. Entonces, imagínense las condiciones mentales y físicas que deberían tener estos militares que comenzaron con el proyecto Mercury. Después en el proyecto Géminis se incorporaron astronautas no militares y en el proyecto Apolo también, pero fue un entrenamiento de toda una vida donde ellos prácticamente eran unos conejillos de India, ¿no? Pero las condiciones físicas y mentales para someterse a tan extraordinario reto y desafío son excepcionales. Realmente son personas o fueron personas de condiciones como los atletas que van a una alta competencia. En estos momentos la humanidad está viendo First Man,
el film, donde se destaca un poco la vida de Armstrong, brevemente, las características personales de ese capitán que fue el que tuvo el honor de pisar y también el riesgo de pisar la luna. Neil Armstrong en la película comienza viéndose a él en las pruebas. Él era un piloto de prueba, manejó el avión X-15, que era un avión de prueba supersónico, donde se rompían las barreras del sonido. Entonces él pasó al proyecto Géminis, y en el proyecto Géminis él subió en uno de los vuelos de ese proyecto, los otros dos también, Collins y Aldrin, ¿no? Después hubo la selección para el Apolo, donde entonces previamente el Apolo 8, el Apolo 9 y el Apolo 10 fueron hasta la Luna, pero nunca descendieron porque se estaban haciendo las pruebas, se estaba haciendo paso por paso, estudiando hasta que le correspondió al Apolo 11, entonces ser los primeros en descender. Estuvieron 2 horas caminando por ahí solamente, recogieron rocas lunares, se regresaron y bueno, fueron los primeros en tocar un cuerpo celeste diferente a la Tierra. Precisamente ahora queremos referirnos a el gran día. Desde el despegue fueron 4 días, cómo eran las condiciones de tiempo, estado del tiempo, la situación en la torre de control, mucha adrenalina allí en ese momento. Ellos despegaron el 16 de julio y llegaron a la Luna para nosotros, en el hemisferio americano. Ellos llegaron el domingo 20 de julio y ya cerca de la medianoche, para lunes 21, comienza el proceso de descender al suelo lunar. Yo en particular, yo vivía en Caracas. Eso queremos hablarlo, la llegada del hombre a la Luna ya a Venezuela. Sí. ¿Cómo se vivió esa experiencia en Caracas y la atención mundial que acaparó? Yo era estudiante de física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela, había concluido el primer semestre del ciclo básico, entonces yo pude ver por la transmisión de RCTV el operativo que se hizo para sacar la imagen a toda Venezuela. Yo vi eso, me recuerdo perfectamente, inclusive recuerdo cuando los astronautas iban a despegar, ellos ya habían cumplido su misión, se reintegraron al módulo lunar y entonces venía la parte de si despegaban o no. Entonces, eso fue un momento muy tenso, ¿no? Hubo otro momento tenso donde Armstrong se da cuenta que la computadora que está manejando el radar, que los guiaba hacia el suelo, se sobrecarga de información y se dispara una alarma. Él decide entonces desconectar eso y con toda su experiencia de piloto de prueba, pues decide descender el Águila, así se llamaba el módulo de descenso del Águila, descenderlo manualmente y entonces lo posa con un ángulo de inclinación específico, que no fuera a voltearse la nave y fuera a caer por un lado. Ese fue otro momento tenso porque ellos tenían el combustible exactamente calculado para frenar y caer, porque ahí no hay atmósfera, no se puede abrir paracaídas, frenar con unos retrocohetes, ahí se consume combustible y luego salir propulsados por el combustible que le quedaba restante. También fue un momento tenso. Bueno, para Venezuela cayó entre domingo y lunes, entonces mucha gente trasnochada, y Rafael Caldera pues era el presidente de la República en su primer mandato, era el presidente y dio un día de asueto. Ese día no laboró Venezuela para poder apreciar aquello. Vamos ahora a dejarlos con imágenes, momentos de esta crucial experiencia. Houston at 105 hours, now into the flight to Apollo 11. Our current plan is to have crew members aboard the Eagle to eat and relax for a little while prior to starting EVA prep, so we won't know with certainty or have a reasonable time hack until about an hour before the scheduled event. Right attend que l'homme pour la première fois prenne pied sur la Lune. Les rues sont loin d'être vides, naturellement, mais naturellement aussi, c'est surtout dans les halls d'hôtels, les bars et les appartements que les gens se groupent, c'est-à-dire partout où ils peuvent trouver un récepteur de télévision.
Et nous attendons tous. Lagebericht, während die Welt darauf wartet, dass ein Mensch zum ersten Mal den Mond betritt. And the world waited. July 20th, 1969. It is said that 500 million people gathered at TV sets around the world to wait for the first Earthling to set foot on the moon. Countless millions more listened on the radio to the voices from the moon. This is Neil, radio check. Neil, this is Houston, loud and clear. Break, buzz. This is Never before had so many people been attuned to one event at one time. 业都等待着人类首次登陆月球的当日。 The world waited, curious, wondering, aware, clear. like a sleeper wakened in the night by a faraway sound. A moment sensed, more than understood. Stand by. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Neil, we can see you coming. Okay, I just checked. Getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. I'm at the foot of the ladder. The LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the LEM. That's one small step for man, one giant leap for mankind. That's one small step for man, Pequeño paso para el one giant leap gran salto for mankind. para la humanidad. Dies ist ein kleiner Schritt für den Menschen. أدراجوت لهندسه أنستني أرميكانو. C'est un bond en avant gigantesque pour l'humanité. And is on the moon at 4 seconds, even at a time astronauts in نزل رائد الفضاء نيل أرمسترونج. L'homme est sur la Lune à 22h50. Na Księżycu. O godzinie 4:17 rano, czasu przylądka Kennedy, astronauta Neil Armstrong zeskoczył 太 z 空人 ostatniego szczebla 阿姆 drabinki 斯特 pojazdu 从 księżycowego 月球登陆器的梯子踏上月球。人類が月面に到着しました。ケープケネディ時間で4時17分。アポロ船長は本線から正面になっていました。 Han crecido, se llaman así como teorías urbanas, en cuanto a que eso no fue una realidad, que el hombre no llegó a la luna, que eso fue un montaje de Estados Unidos e incluso tienen argumentos que cualquier desprevenido puede desconfiar y pensar. ¿Qué se dice sobre esa otra versión? Bueno, mi opinión es que ellos tienen que buscar más argumentos convincentes, no los que presentan, porque los argumentos que presentan son con base a las fotografías que se han tomado, los astronautas en la Luna. Ellos no tienen más argumentos, hasta donde yo sé, para decir que eso fue toda una simulación o un fraude por parte de Estados Unidos en la carrera espacial contra la Unión Soviética. Sin embargo, hay argumentos todavía más contundentes en contra, ¿no? Para decir que sí fue a la Luna. Sí, por ejemplo, el Apolo 15, el comandante Scott, que era el que dirigía la misión Apolo 15, hizo un experimento en la Luna considerando que la Luna, como no tiene atmósfera, podía hacerse. Y era el famoso experimento que Galileo, por cierto, nunca hizo. Eso es legendario, ¿no? Lo hicieron otros, pero se dice que Galileo se subió a la Torre de Pisa para demostrar que Aristóteles estaba equivocado en cuanto a que un objeto más pesado llegaba más rápido al suelo. El comandante Scott se llevó, eso se ve en YouTube, se puede ver eso, además del martillo que se llevó como herramienta de su trabajo, se llevó una pluma de ave. Y estando allá, él le dice a Houston que va a hacer el experimento de Galileo y deja caer la pluma y el martillo al mismo tiempo y llegan al mismo tiempo al suelo, es decir,
el tiempo con que llegan al suelo no depende del peso, ¿no? Ahora bien, si eso fue una mentira, si eso fue una simulación, yo quiero que los que hablan sobre la conspiración, la teoría de la conspiración en contra del viaje del Apolo, me digan cómo en 1971, cuando fue el Apolo 15, cómo se hizo ese experimento en la Tierra. Yo discuto eso en mi artículo del Nacional y yo quiero que me digan cómo fue que se hizo. Había que hacer un gran vacío, pero al hacer un gran vacío la presión atmosférica aplastaría el galpón donde se está haciendo el experimento. Había un galpón suficientemente fuerte para aguantar la presión atmosférica exterior contra la presión casi cero dentro del galpón para simular el experimento de Galileo, número uno. Número dos, ¿cómo hacen para simular los saltos que pegaban los astronautas, dado que la gravedad de la Luna es un sexto de la gravedad de la Tierra? Y así por el estilo, hay una gran cantidad de argumentos que son más poderosos que lo que presentan los de la teoría de la conspiración. Y lo otro es que en esa guerra o carrera espacial entre la ex Unión Soviética y los Estados Unidos, ellos nunca han declarado, los rusos... Además, nunca los rusos han podido hacerlo, han podido hacerlo, a menos que sean cómplices, pero cómplices ¿por qué? Si eran su enemigo natural en la carrera, o competidores en la carrera espacial. Cada una de estas aventuras y de estas hazañas y de estos logros van dejando experimentos, experiencias, aportes. ¿Cuáles fueron los más significativos de este hecho histórico? Y también que nos comente la presencia de dos venezolanos. Bueno, lo significativo no lo puedo decir ahora porque no los conozco, pero sí podría ser lo siguiente. La investigación científica de los viajes espaciales, paralelamente hablando, han sido tan importantes como aquellos que vienen de la medicina deportiva. ¿Por qué se hace medicina deportiva? ¿Por qué los atletas de alta competición se someten a pruebas extremas y los médicos deportivos están monitoreando, evaluando para sacarle información al cuerpo humano bajo condiciones extremas? Bueno, lo mismo se puede aplicar en la medicina espacial. Dos venezolanos, ambos del Zulia, estuvieron presentes en el proyecto Apolo 11. Héctor Rojas, quien propuso un método teórico-matemático para escoger los sitios donde iban a descender los Apolos, y Humberto Fernández Morán, el inventor del bisturí de diamante, quien analizó muestras del Apolo 11 y 12 con técnicas de microscopía electrónica. El interés ahora en el espacio por la bueno, ¿cuál es actualmente? El interés simplemente... ¿Se mantiene sí, mayor, menor? Voy a decir algo muy ilustrativo, bastante ilustrativo. Supongamos que en Marte hayan seres vivientes un poco inteligentes. Comienzan por agua, que puede haber agua, que puede haber... Pero fíjate tú, estamos hablando del interés, el interés político de la cosa. También. Bueno, entonces llegan los americanos a Marte, ¿no? Y se consiguen unos marcianos allí. ¿Qué crees tú que va a ser el idioma futuro en Marte? ¿El marciano? No, el inglés. Igual que ocurrió cuando llegó Colón a América. Si fuese ¿Qué idioma el caso. estamos hablando? El idioma que se habla en España. Excelente. Bueno, hemos disfrutado mucho este breve espacio, pero para que tengan unas pinceladas de un hecho histórico para la humanidad. Así como lo dijo Armstrong, solo un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad. Gracias por la atención.